Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Nación RD. Como cada fin de semana, Sandy Locuar e Israel Figueroa con ustedes para presentarles aquellos temas que son desafiantes para nosotros y analizar cómo podemos lograr las metas que como nación nos hemos planteado. Toda la clase política, social y empresarial de la República Dominicana ha coincidido en la necesidad de que se apruebe la ley de partidos y agrupaciones políticas que cursa en el Congreso Nacional desde hace casi 19 años. Luego de que se retomaran los trabajos en una comisión bicameral encabezada por el senador Arístides Victoria Yep, se ha dicho que este proyecto se ha consensuado en cerca de un 97%, pero faltan algunos puntos en los que la dirigencia política todavía no se ha puesto de acuerdo. Uno de ellos es el tema de las primarias. ¿Cómo se van a desarrollar estas elecciones internas? Con un padrón universal donde cada uno de los ciudadanos inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral puedan votar, o en el padrón cerrado, como se celebran en este momento, donde cada partido presenta a sus electores para las elecciones. Por eso el proyecto no se ha podido aprobar en este momento, y para ver cuáles son estos argumentos a favor y en contra, nosotros tenemos dos invitados que nos ofrecerán unos puntos de vista que prometen un programa muy interesante. A mi derecha, don Melvin Matthews, escritor, periodista de larguísima data, y a mi izquierda, al lado de Sandy Locuar, el doctor José Miguel Vázquez, delegado del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta Central Electoral. ¿Por dónde arrancamos? Lo importante es saber que tenemos en el estudio dos personas que pueden aportar dos enfoques diferentes, porque el licenciado Melvin Matthews ha planteado su posición respecto a que es mejor que sean las primarias con un padrón que sea el padrón de los partidos, no el padrón abierto, que es el de la Junta Central Electoral. Y el doctor Vázquez ha planteado que sea con un padrón abierto, y ambos tienen mucho aval para poder fundamentar sus opiniones, porque no están hablando de una manera abstracta, sino que tanto Melvin como él han estado en contacto de alguna manera u otra con la problemática de los partidos. Melvin, a partir de darle seguimiento a la política dominicana y comentar todas las incidencias, ¿tú te acuerdas cuántos problemas se han dado en primarias? El doctor Vázquez desde el meollo mismo de los partidos, porque es del PRD, porque fue consultor jurídico de la Junta, tengo entendido. Entonces es un poquito un momento en el cual hay personas que están empoderadas del tema, no están planteando en abstracto. Antes de comenzar a esta conversación en la que esperamos que surjan ideas, hay que definir la problemática. Y yo voy a decir algo y entonces los invitados me corrigen. Yo tengo la impresión, número uno, no la impresión, la certeza, porque estoy al tanto y en cierta medida le he dado seguimiento a la ley de partidos por los 19 años. Y me acuerdo perfectamente, recuerdo lo Melvin, recuerdo el doctor Vázquez, que se llegó a consensuar casi todo cuando presidía Karen Ricardo. Es decir, que el punto de escollo en esa ley siempre son las primarias. Y yo siento como que aquel líder que entiende que tiene más popularidad afuera, es decir, que tiene mucha popularidad en la población y que otro tiene el control de la estructura partidaria, ese le gusta la primaria abierta. Y al que tiene control sobre la estructura del partido, porque vamos a decirnos la verdad, el que tiene el control de la estructura del partido baja la línea. ¿Qué es la línea? A los que son de mi corriente, mire, los candidatos de esta corriente son fulano y fulano. Y eso no hay que ponerlo por escrito, ¿eh? Eso se hace así. El que tiene control de la estructura. Entonces, lo que llama la atención es que en esta ocasión, el presidente de la República, que es un hombre de partido con control partidario, está proponiendo abiertas según lo que se dice. Entonces uno dice, bueno, pero entonces,
a él no le perjudica ni le beneficia, porque hay como sin embargo, Abinader propone. ¿Qué propone? No, con lo de aquí, ¿por qué? Porque él es menos conocido que Hipólito. Claro. Hipólito le gustan las abiertas. Melvin, ¿qué usted cree de eso? Primero, gracias por la invitación, tanto a ti como a Figueroa. En segundo lugar, aclarar que no estoy aquí en representación de ningún partido. Claro, tú no eres de ningún partido. Yo soy periodista de largo ejercicio, tengo mi programa que no compite con ustedes, obviamente, pero estoy aquí en esa tesitura. Le doy la bienvenida al doctor Vázquez, a quien había conocido antes. Lo primero que tengo que decir con relación al tema de las primarias es que en la mayoría de los países democráticos del mundo, las primarias son cerradas. Te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, que está bien cerca, y que usamos como paradigma democrático, no solamente por su cercanía, sino por el simbolismo democrático que representa Estados Unidos, a pesar de algunos conflictos que han tenido en procesos electorales. ¿Por qué Estados Unidos hace primarias cerradas? La celebran en el mismo mes, esa primaria, la celebran en noviembre. Y tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, que son los dos principales y grandes partidos de Estados Unidos, ambos apelan a sus padrones respectivos, por dos razones. Primero, hay gente que se ha pasado la vida, familias que se han pasado la vida siendo militantes de un partido, siendo demócratas o siendo republicanos. Sus hijos, sus nietos, sus abuelos, todo el mundo han sido demócratas o republicanos. El transfugismo está prohibido. O sea, pasarse del republicano a demócrata o viceversa crea un enorme conflicto moral en la persona que lo hace. Y si es un legislador que no está de acuerdo con la posición de su bancada o de su partido, si renuncia, se hace neutral, se hace independiente. Entonces, la primaria constituye un mecanismo de control partidario interno, en primer lugar, y a la vez de medir la fortaleza de ese partido en términos electorales. Además, analiza la lealtad partidaria y permite que los partidos tengan una visión previa de en cuáles lugares está fuerte o está débil. Porque aunque tú seas militante de un partido, no estás obligado a votar en la primaria. Si se produce una gran abstención del voto partidario en una comunidad, entonces se sabe que la cosa está mal ahí. Si se produce un voto mayoritario y significativo del voto partidario en esa comunidad, se sabe que el partido está fuerte. Si le entiendo bien, usted está diciendo, el que es militante siente que está participando y tomando una decisión. Que está haciendo su partido. Exacto. Sin embargo, ¿cómo evitamos entonces el problema y la paradoja que se da del secuestro de la democracia cuando se usa el padrón cerrado? El secuestro de la democracia interna se da porque solamente ganan los que los líderes cabecera ponen en sus listas. Pero es que, excúsame que no, es que el voto de las primarias cerradas no impide que el Tribunal Electoral asesore y dirija el proceso interno de los partidos. Y los vicios internos que se pudiera producir en virtud de que los partidos sean quienes organizan su primaria, desaparecen. Usted tiene experiencia de esos vicios internos, ¿no? No todos tenemos experiencia. Usted ha vivido desde dentro por estar en la Junta, las quejas que hacen la gente, yo no pude participar o fui, aunque yo creo que eso nunca llega a la Junta, porque en realidad lo que se hace es el líder, el patomacho del partido, que son los dueños de corriente,
cada quien sabe. Pero desde que existe el Tribunal Superior Electoral como ¿Y tribunal de cómo se apelación, apodera uno? Se- se, no, con el se- PRD. se- se están llevando miles de casos Pero, oigan. de gente que se siente internamente afectada por decisiones. ¿Y cómo Hay te- muchos, usted, perdón. ¿Cómo te le demuestra, Melvin? Permítame, Mire, Sandy, por mí no votaron Sandy. porque le dijeron al No, votante, la Sandy, línea es fulana. Sandy, escúchame. Si lo que se ha visto últimamente es que candidatos y hasta precandidatos afectados por posiciones de liderazgo han ido y se han quejado al Tribunal Superior Electoral e hicieron hasta huelga de hambre y todas esas cosas. Y hasta dividieron y se fueron de los partidos. Bueno, Lo que eso- prevé la nueva ley electoral es que esas cosas no van a suceder. ¿Qué usted opina, doctor? Bien, no sé si empezar del inicio o seguir la secuencia. Con relación al enfoque que Melvin le da al tema de las primarias, yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Cuando hablamos de primaria, ciertamente las primarias son un referente de democracia. Las primarias son las decisiones internas de los partidos. En eso no hay ninguna contradicción. El punto es ahora en estas circunstancias, ¿cómo la hacemos? Si la hacemos bajo la norma de una primaria cerradas o abiertas, con un padrón particular de los partidos o un padrón genérico, el padrón electoral de la Junta. Si lo hacemos simultáneo o lo hacemos individual, que la Junta establezca los horarios, los días, la fecha, o que los partidos establezcan sus propias fechas. O sea, hay muchos temas a discutir Pero ahí. todo el mundo no está de acuerdo en que sea simultáneo ya. Ya eso como que es un Es que nunca es simultáneo, sino en el mismo periodo, en el mismo mes. No, porque En un simultáneo tiempo. decimos es para que los que vayan a votar por un partido No voten por otro. no voten por No, otro. simultáneo nunca se hace. Se hace en el mismo periodo. En ninguna parte del mundo se hace simultáneo. Cuando es abierto, El mismo, no. Cuando es abierto, perdóname, doctor. Cuando es abierto, lo que se dice es que cada ciudadano inscrito en el registro electoral tiene derecho a participar en la primaria de los partidos. Entonces, lo que alegó, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, o Miguel Vargas, por ejemplo, también lo alegó, es que gente de otro partido fue y votó en la primaria del PRD porque fue abierta. Y manosearon, y manipularon, y dañaron el proceso. Ese ha sido el argumento. Sí, el Pero principal... sin embargo usted está en el PRD y están proponiendo abierto. Entonces eso no le perjudica al Si señor me Vargas. permiten, yo podría hacer algunas declaraciones. Lo primero es que se está hablando en la ley de partidos. Nosotros la semana pasada depositamos nuestra posición sobre los temas neurálgicos, 4 temas Nosotros es que el mantienen PRD. el Partido Revolucionario, en nombre del partido. Depositamos allá nuestras posiciones con relación a los 4 puntos neurálgicos que mantienen el impas dentro de la comisión. Entre ellos está, lógicamente, el tema de las primarias, un tema bastante frágil, sensitivo. Hay diferentes posiciones. Nosotros mantenemos la posición que era la que mantenía el PRM hace unos días, la varió y ahora mantiene otra. Lo menciono a propósito de que lo mencionó Merlin. Sobre las primarias abiertas y simultáneas. Cuando decimos abiertas y simultáneas, para establecer el vocabulario, la interpretación del vocabulario, queremos decir que se hagan el mismo día, a la misma hora, con el mismo padrón. Eso se hace en otro país del Sí. mundo. En Argentina Sí, hay tienen varios la PASO. países, Costa Rica. Hay varios países que lo hacen. Ahora, Pero hay que tener un nivel de organización muy concreto. ¿qué es lo que nosotros planteamos? Es que las leyes electorales del mundo son cambiantes y van a manejarse de acuerdo a muchas circunstancias, a la etapa incluso que se esté viviendo el país. Claro. Nosotros decimos en este momento, lo más oportuno, lo más acertado serían para evitar a lo que le tememos, al mercado, a las intromisiones, A la los compra del abusos, voto. sobre todo a las intromisiones. Entonces, ¿cómo eso se paralizaría por el momento hasta que los partidos tengan que ajustarse a normas y sobre todo cumplir normas y que hayan sanciones y consecuencias sobre esas normas? Claro. Hasta que eso ocurra, somos del criterio
que lo que procede son, no te digo que somos radicales y que debe ser así siempre, no, llegará el momento en que ya los partidos se empoderen, tengan sus propias definiciones, posean sus propios padrones, que no se tienen, ni se pueden hacer en 8 o 10 meses, como es la fase que no espera ahora, y se estructuren bien. Perdón, usted lo que propone es como un transitorio. Es la palabra que yo te hablaba de una solución salomónica. Una primicia. Sí. Un transitorio, pero tenemos que hacer una pausa y retornamos con el doctor Vázquez en este punto. Resumimos brevemente. Para la primicia. Sí. Que ha dicho, Melvin ha dicho, no, lo ideal es que sean cerradas y no tienen que ser el mismo día. Melvin se va a ir convencido de qué es lo que le conviene por el propio criterio de su línea, de su trayectoria, de lo que él no está interesado en nada en particular, sino en que las cosas salgan bien. Claro, porque lo que Melvin está viendo es a futuro de la democracia, es decir, es que así es que debe de ser. Es que si tú vas a comenzar un proceso, comiénzalo bien. Y entonces dice el doctor Vázquez, así debe de ser en un futuro, pero ahora mismo tenemos que tener un transitorio y es el que nos está detallando. Yo conozco transitorio que han durado 20 años. 20 años, 25. A mí me gusta su posición. La vamos a escuchar luego de la pausa. Ya te está inclinando. Continuamos con Nación RD y antes de la pausa exponía el doctor José Miguel Vázquez, delegado del PRD ante la Junta Central Electoral, y opinaba de un transitorio y quisiéramos retomar la conversación precisamente en ese punto. ¿En qué consistiría este punto intermedio entre una decisión y la otra? Sí. Mira, te decía en principio que los procesos electorales son cíclicos, agotan diferentes etapas. Y las leyes electorales del mundo, sobre todo latinoamericanas, se van modificando constantemente porque tienen que irse reajustando a las realidades de esos países, a una serie de situaciones que se dan. Y nosotros vamos en una etapa de madurez política, pero vamos en la etapa de madurez política. Entonces yo digo, yo no tengo contradicción con los que plantean que sea cerrada o lo que sea abierta. El problema es cómo hacerlo y qué beneficia al país. Ahora mismo yo entiendo que no hay madurez, no hay condiciones, sería una hipocresía, no hay condiciones para que los partidos vayan a una primaria cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Porque primero, no es verdad que los partidos tienen padrones electorales. No, ellos dicen que tienen su padrón. Exactamente. El PLD dice que tiene su padrón. Ellos lo que aseguran es que podrían... Si me permiten, yo le aclaro entonces ustedes. Ser auditados por la... Debe ser lo contrario, pero ustedes están conduciendo. Pero quiero terminar para ver si mi posición le esclarece o puede crear una dinamita. No es la sorpresa que nos causa. No, lo que pasa es que, y le estoy diciendo desde adentro, yo no debiera decirlo, porque decir, pero te está prevaleciendo tu propia falta. No, el problema es que hay que ser transparente y honesto. ¿Cuál es el padrón del PLD? El padrón de la Junta sin el PRD y el Reformista. Y ahora se incluyen a los otros miembros del PRD que están en el PRM. Ahora bien, ¿cuál es el padrón del PRM? El que no sea un PLD, ni Reformista. No, el PRM no tiene padrón. El PRM no tiene padrón. El PRM es una hechura reciente de hace un par de años. Exacto. El PRD no tiene padrón. ¿Cuál es el padrón del reformista? Yo no comparto o lo que eso. No sea, cómo se manejan. No, pero doctor, mire, escúcheme, porque yo un poquito de lo del PLDC. Entonces, yo estoy contenta que lo que dice Melvin, el PRM no tiene padrón aún, porque eso es un trabajo que se hace con militancia, ¿verdad? Hay que inscribirlo. Pero el PLD sí ha hecho esos esfuerzos. De hecho, parte de los conflictos que se dieron en el PLD se dieron porque en un momento se abrió la masificación. No, después de la masificación, cuando Félix Bautista tomó la Secretaría General,
De organización. Se dio un proceso de apertura, él fue secretario de organización, perdón. De organización. Y eso se inscribió el gato y el zapato para avasallar a Danilo Medina. Y así fue que Danilo Medina perdió las primarias, señores. No digamos lo que no, es. Pero no puede avasallar a Pero es que Danilo estamos Medina. diciendo Bueno, lo que es. estamos diciendo, porque Félix no lo hizo proceso que- para que el PLD, para que ganara Señores, Danilo no, Medina. no, para que- El PLD tenía un padrón. Y de un momento a otro se abrió. Y eso fue gente. ¿Me entiendes? Pero no era el En que le un llamamos periodo padrón. muy corto. Y después lo cerraron. Pero Porque si- también esa es otra. pero si tú que me si los permites, padrones sí. estuvieran, si los padrones de militantes estuvieran abiertos, que la gente se pudiera inscribir, pero está cerrado. Sandy, lo que hay que determinar es a qué le llamamos Ya. padrón. Al Eso es lo registro de primero. militantes. No, ¿de quién? Pero es que De el los registro- partidos. es que el registro de militantes siempre ha estado ha operado en función del padrón de la Junta con exclusiones. Esa es la realidad. O sea, Pero que todos no. los padrones, Sí, independientemente nosotros, de quién lo oye, haga, lo PRD, comparan con y la Junta. el pleito del PRD en el 11 cuando Hipólito y Miguel. ¿Cuál era la situación? Que fuera abierto o cerrado. Se planteó el abierto y se decidió el abierto. Pero ¿cuál era el cerrado? El cerrado era excluyendo al PLD y a Ay, lo que no, aparecía en el esos PLD. son ustedes que tienen ese desorden. En el PLD le dan a la gente, porque yo he participado, le dan a la gente un listado que se llama el padroncillo. Antes. también el Y usted PRD. tiene que ir, son gente que están inscritas. Sí, también el PRD. Es la misma temática que usamos todos. Mira, no mira, nos mira, apasionemos. mira. Hay una realidad. Mira. Pero la Entonces, gente se inscribe en el partido. sí. El problema está El que problema- se inscriben ahora, en varios partidos. la importancia de la Ese es el abierta, ya detalle. para cerrar el tema, de la abierta, ¿por qué es importante la abierta? Porque creo que Pero ya que el vamos problema es el contra tiempo. padrón. No tenemos Espérate. tiempo. Definamos el padrón. Los padrones ¿Cómo lo de van los a hacer? partidos. ¿Cómo? ¿Son No, es que- o no es son que- confiables? es Melvin que- tenía algo que decir, él dice que son confiables. Óyeme, cada partido, desde que se funda, va construyendo su padrón electoral, Eso creo yo. sobre todo si es mayoritario. El padrón electoral de cada partido es el registro con las personas que han votado y votan consistentemente por ese partido. No, ese es el Empezando- padroncillo, Perdóname. ese es Perdóname. simpatizante. El de militante es otro. Pero permíteme, por favor, Ajá. permíteme. Comienza siempre con los militantes y termina con aquel votante que simpatiza, no está inscrito, pero consistentemente vota por ese partido. Bueno, en el PLD Los no es así. simpatizantes de las En el PLD es organizaciones. el que tiene su comité de base y su firma. Pero que eso no y- excluye lo que yo te estoy diciendo. No, es que no porque son el que está en un comité de base del PLD es Señores, porque es le miembro voy a dar de ese dos partido. ejemplos. Y después Dos son super ejemplos. intermedios. Le voy a dar dos ejemplos de los gran organizados que son los padrones de los partidos, incluyendo el del PLD. No problema. Milagros Ortiz Bosch, Héctor Guzmán, aparecieron en el padrón del PLD. La vicepresidenta de la República apareció en el padrón del PRD. Le estoy hablando dos Ay, personas, rayos. no le estoy hablando de miles. Le puse Pero dos ¿y no ejemplos sería cualquiera. mejor- Entonces lo que quiero decirle es que, oh, señores, vamos a sincerarnos. Pero ¿y no sería Vamos a mejor trampar- tomar Es a que la siempre- dirigencia, esa es la situación. tomar a la Hay un dirigencia de los problema partidos? de fondo que no es tan elemental. Nosotros hemos planteado como estructura una salida a la verdadera crisis que puede producirse. No es verdad que estamos en condición de ajustarnos a un padrón cerrado. Va a provocar traumas que van a ser históricos. No, lo que Pero pasa, ¿qué tan difícil Ahora, es no, tener no, un la- padrón y no, el no, saber no, padrón que la abierto, Junta y oye lo los que otros produce el partidos, y padrón excluir a abierto lo que para sea. yo darle la oportunidad ya a ustedes. El padrón abierto limita la especulación. ¿Por qué? Porque van a estar todos los partidos, y ahí se estableció que fuera, la posición es que fueran los 4 partidos mayoritarios y que después manejaron la situación con los partidos pequeños. Esos 4 partidos van a ir, es la propuesta, simultáneamente a una convención. Ujú. Las mesas, los votantes, igual que si fueran en las Elecciones elecciones, en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una primaria solo votan los activistas, los que están comprometidos con el partido, no vota el pueblo. Y eso, él mencionó ahorita Estados Unidos, eso ocurre en todos los lados cuando tú lo mides. ¿Qué pasa en una primaria y qué pasa en unas elecciones generales? Las elecciones generales son masivas, no así
La primaria. primarias, ¿no? Ahí van selectivamente la gente que se sienten comprometida con su partido. Claro. Entonces, cuando tú vas selectivamente con la gente que se siente comprometida con su partido en unas generales, van a ir los mismos que van a los partidos. Votan, echan su voto. Cada quien elige, mira, las boletas del PRD, la boleta del Reformista, la boleta del PLD y la boleta del PRM. Ahí están. Tú agarras tu boleta y votas por tu partido. Puro y simple. Y Y usted eso dice no que causa trauma. transitorio. Hablar hablar de montos exagerados El presidente no de se la Junta habla de corresponde con la 5.000 verdad. millones de No, pesos. no. se corresponde. Oye, ¿por qué? Si hablamos de lo que le sale una primaria a cada partido, yo podría darte ejemplo ahora mismo. En el 12, el PRD tenía un presupuesto de 80 millones para esa primaria y se gastaron 60. Creo que el PRM tenía un presupuesto de 60 en la de ellos y gastaron como 40, no recuerdo el monto, pero anda por esos montos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar de 4 partidos que gasten entre 50 a 100 millones en una primaria? Vamos a sacar 5.000 millones. Esos son cucos financieros del Eso presidente no es de la así. Junta. O sea, Bueno, la realidad en el- es esa. Ahora, ¿cuál es la ventaja de las primarias en el aspecto administrativo? Que no todos los partidos no tienen que recurrir individualmente a su personal, ni la Junta tiene que ir individualmente a cada partido de manera separada. Es el mismo personal para los 4 partidos simultáneamente. Si hay un inspector, ese inspector va a estar frente a esos 4 partidos en ese registro electoral. Melvin, En ese... para pasarle la palabra Ok, sí. a nuestro querido colega Melvin, ¿qué tan difícil es que un partido político tome un padrón, lo audite con la supervisión de la Junta, lo compare con los demás y haga su proceso interno y lo administre? Mira, yo no sé si ustedes se recuerdan que para las elecciones del año pasado, del 2016, faltando apenas unos 10 o 12 días para las elecciones, la empresa Latino Barómetro, que había sido apoderada con un contrato por la Junta Central Electoral para auditar el padrón electoral, produjo una rueda de prensa donde dijo que el padrón electoral de la República Dominicana era uno de los mejores organizados de América Latina. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? El padrón, El padrón de la general de la Junta. Junta. Perdóname, yo estoy hablando del padrón general para bajarte al padrón de cada partido. Todos los padrones, por comparación, son obligatoriamente la excepción del otro. Tú tienes tu registro de militantes y de tu gente que vota por ti, y obviamente tú no quieres que los otros estén incluidos ahí. Ese es tu registro de tu partido. Y todos están recogidos en el de la Junta Central Electoral. Es más fácil hacer que cada partido elabore su primaria con el apoyo de la Junta Central Electoral que lo que se imagina una supuesta fiesta nacional de todos los partidos votando juntos y cosas así por el estilo. Óyeme, el desorden que se arma en un proceso como ese es para el que tenga más saliva, coma más hojaldra. Pero no es la impresión que me da lo que el doctor No. Vázquez ha dicho. Bueno, una cosa es que no te des impresión y otra cosa sea cómo se organiza eso. Eso tiene que organizarse como si fueran las elecciones nacionales. Unas elecciones nacionales. Eso tiene que organizarse paralizando el país un día. Eso tiene que prepararse para... No cualquier día, no importa que sea un domingo. Las elecciones pueden caer un martes, un miércoles, conforme al calendario. Tiene que prepararse para toda la avalancha de sometimiento que vendrá, de gente que no se sienta bien con los resultados. En un país Pero donde igual nadie ha en una- perdido nunca en- una de pero en impugnación. las primarias De- de partido, de con impu- padrón cerrado también se producen impugnaciones. Escúchame. Siempre será más controlable tu partido que una generalidad de votantes. Siempre Yo estoy de acuerdo será. con ese punto. Siempre ¿En qué será. sentido va a ser más Desde el punto de controlable? vista organizativo, desde el punto de vista de la cuantificación de la gente, desde el punto de vista de los recursos. Ah, pues yo estoy La entendiendo mal. supervisión. Porque lo que yo entendí que el doctor Vázquez dijo era que sencillamente los partidos van a convocar en una misma fecha. Y en vez de tener en la mesa un padrón, que era el que yo tenía, van a tener el padrón de la Junta. Todo el- ¿Cuál es la diferencia? todo el que- que se va a simultáneamente. acabar el Todo el, mundo por eso. óyeme, no es que no se va a acabar el mundo.
todo el que esté inscrito en el registro nacional, que son más de 5 millones de personas, podrá ir a votar por uno de los candidatos de los partidos. Pero Perdona. hay que empujarlo para que vayan a votar en la nacional, en las óyeme, presidenciales. no es que haya que empujarlo. Yo lo que te estoy diciendo es lo que establece el procedimiento. Si van a votar 40%, 25%, no tenemos nosotros control de eso. De lo que sí hay control es que tú estás convocando a más de 5 millones de personas a ir a votar un día en una votación simultánea por cualquiera de los candidatos de los partidos. Cuando tú estás hablando de primarias, tú tienes 4 o más candidatos presidenciales ese día pugnando por ser el candidato de su ¿Y partido. usted cree que el que no es militante de partido se va a motivar Eso no a es lo ir? que yo No. crea, es lo que prevea la ley. No, la ley Y lo es lo puede, que la ley lo puede- lo y es lo puede que- prever. La ley todavía no No, prevé nada. no, pero Pero lo eso puede, tratando lo de puede estructurar. establecer. Oye. Pero aquí hemos estado de acuerdo en que la experiencia de Estados Unidos ha sido que va el que es militante. el que no es No, militante la no va. experiencia de Estados Unidos es que el día que existe la Convención Demócrata es una fiesta demócrata, Solo de solo de demócratas. No, eso, Do- eso es la simultaneidad. No, lo que no, estamos no, no, discutiendo. no. Y no es simultáneamente tampoco. No, pero Es en estamos el aquí. mismo mes. Sí. Ahora, es una fiesta demócrata. Aquí se puede hacer una fiesta un día del PRD, un día una fiesta del PLD, una Ay, fiesta del caramba, pero hay PRM. que tomar entonces 3 días en vez de uno No, solo, no, es no, peor. no, pero no es simultánea. Es que el problema está en la simultaneidad. ¿Cuál es el problema de la simultaneidad? La simultaneidad, lo estrafalario que sería un montaje de esa O sea, naturaleza. eso es lo Serán malo. unas elecciones Yo le voy a nacionales. decir que esa es la bendición. Es La un- bendición que tiene es que incluso las diferentes caras de los contrarios se encuentran, pero con intereses diferentes. Por ende, a mí no me molesta la fila que esté haciendo el PRM, porque esos son sus dirigentes, ni la que esté haciendo el PLD, esos son sus dirigentes. Nosotros tenemos que ocuparnos de la nuestra. Allí va a haber una concentración, porque de hecho se da en las elecciones, yo no veo problema. No. Y en las elecciones Usted me van las está filas, convenciendo. No, van es- las filas Ay, tranquilas de doctor. gente. Es que no es un candidato por elecciones partido. van las Cada filas. partido tendrá 2, 3, 4 y 5 aspirantes presidenciales. Muy bien. Óyeme, a cada partido tú vas a tener que buscarle boletas distintas para votar en esa primaria de esos días simultáneos. Eso es así. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que El único problema de la Junta va a ser elaborar las boletas. No es cierto. No, No. y el Hoy el personal, personal, el montaje. No, y el tiene que montarlo personal, como quiera, no, porque no, lo monta siempre. y el personal, ¿Cuál es el problema? y la propaganda, Y la el- logística que todo es un propaganda. no, tú tienes que convencer, Eso es de los no, partidos. tú tienes que convencer a los 5 millones de gente que están inscritos en el registro. No. Tú tienes que hacer Doctor, tú usted- tienes que hacer una propaganda, escúchame. Es que Tú- son unas elecciones nacionales. No, la propaganda son es en como los elecciones partidos. nacionales, Pero quien son tiene como que elecciones quien nacionales. Tiene que convencer, mi querido Mel. No son los partidos. Son los tú partidos. tienes un padrón porque los abierto. no, es que tú la tienes un padrón campaña, doctor. Las tú campañas tienes- son de los partidos, No, no de la Junta. no, tú tienes son unas elecciones nacionales. Escúchame, tú tienes un padrón abierto, que es el de la Junta, donde hay 5 millones de gente inscrita con derecho a votar. Ajá. Cada persona de esa, tú tienes que motivarle a la Junta a que vaya a esa fiesta. Ah, no. No es el partido. No, tenemos un Hay, error de concepto. hay partido incluso, no es así. sí, hay partido incluso que se pueden quedar cruzados de brazos, esperando que el día de la fiesta que convocó la Junta No, es que se no es dé. así, Si es así, no. porque Yo tengo una pregunta. cada partido va a participar en esa fiesta conforme a sus expectativas. Hay partidos que sí creen que van a ganar las elecciones. No, es Y que eso no le ponen más determina. música al juego. Eso no determina Yo al contrario, los resultados pueden ser contrarios a eso. Por ejemplo, Doctor, antes de que usted detalle, una- yo le puedo hacer una pregunta para que nos pongamos de acuerdo en los términos de la discusión. En este grupo que estamos sentados aquí, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Que cuando se utiliza un padrón abierto, el objetivo es que toda la ciudadanía vote, Claro. o el objetivo es que los militantes No, voten, y como yo tenía... no, esa que pregunta- vote la voy a pregunta ciudadanía, primero. que vote la ciudadanía, Voy es a el la, padrón voy a abierto. la pregunta primero. Hay dos problemas. Un padrón pervertido y que se quiere solucionar con un padrón que es igual Universal. para todo el mundo, ¿no? Sí. Padrones pervertidos y lo vamos a solucionar transitoriamente con esto. Entonces, el objetivo no es que toda la ciudadanía vote, sino sustituir por un padrón común. ¿Es la No, pregunta o te estás respondiendo? No, yo pregunto, porque Ok, que me entonces yo voy a noto como... responderle.
Lo primero es que no es correcto que que la Junta tiene calidad para inmiscuirse en los asuntos internos de los partidos. La Junta no puede hacer propaganda por las convenciones internas de los partidos, jamás. Pero tiene que ser propaganda para que cada ciudadano vote ese día. Cada partido. Es que el objetivo no es que todo el mundo vote, que voten los militantes. Es que no es el objetivo. Cada partido es que tiene que hacer su campaña. Sí, porque es su campaña interna. Si es abierta, para que sus militantes vayan y voten. Sus militantes. Si es abierta, ¿Y el personal los militantes no. ¿Las elecciones sería de la Junta o sería del partido? ¿Quién va a supervisar y manejar la Junta, doctor, si el padrón es abierto, todo el que esté registrado en el padrón puede ir a votar por cualquier partido ese día. Yo creo que Por yo su entendí. partido. Yo entendí. Por cualquier Ahora partido. otra cosa, Yo entendí. ¿qué beneficioso tiene esto? Pero permítame, déjeme terminar. Permítame. Pensé que El punto de partida es que cuando se habla de padrón abierto, se refiere al padrón de la Junta Central Electoral, donde cada ciudadano dominicano mayor de edad está registrado con derecho a votar. A votar. Es el padrón abierto. Okay. Eso significa que el día que se convoque esa fiesta simultánea, los 5 y más millones de dominicanos registrados por la Junta tienen derecho a salir de su casa e ir a votar por el partido que le dé su gana. Tenemos que hacer No una importa, pausa. perdóname, no importa que sea militante, simpatizante, independiente o no. Dominicano. En los países donde existe la clasificación del padrón cerrado por cada partido, hay un padrón incluso de votantes independientes, de gente que no está ni en un partido ni en otro, pero hacia eso tendremos que ir, porque si mañana tenemos que hacer un padrón por cada partido, que es lo correcto, que cada partido tenga el control, el conocimiento de la gente que vota por él, también la sociedad tiene derecho a tener un padrón de votantes independientes. De la masa silente. ¿Qué son los votantes independientes? Aquellas personas que no son PRDistas, que no son PRMistas, que no son del PLD y no son reformistas, y que en cada proceso electoral fluctúan y le pueden dar una ventaja posicional a cualquiera de los partidos. Entonces, cuando se habla de eso, de padrón abierto, de lo que se está hablando es de eso, bueno, de que cada ciudadano perdón, Benny, porque necesito conducir vaya el programa. a votar. Ay, necesito conducir el programa. Sí, tú lo conduces, pero deja también hablar sí, los otros. Pero es que para que nos podamos poner de acuerdo. Porque tú eres la única conductora que habla más que los invitados. Bueno, ajá, así mismo es. Después que he hablado todo lo que he hablado. Ya. Yo lo que quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Yo noto en su posición y en la posición del doctor Vázquez dos aspiraciones diferentes o dos conceptos diferentes sobre primarias abiertas. En la concepción suya, primarias abiertas es con padrón abierto que no le simpatiza, y es una aspiración en la cual se persigue que toda la ciudadanía opine sobre el candidato que se va a presentar. Sí, sobre exacto, es irrelevante el candidato, ¿se entiende? Entonces, sin embargo, la concepción que tiene el doctor Vázquez no es esa, sino que el padrón abierto no es la concepción tradicional de primarias abiertas como una opción democrática, sino como una solución de coyuntura donde se utiliza un padrón de la Junta y es abierto, pero que no aspira a que todo el mundo vote. Pero ¿y por qué de coyuntura si las elecciones son dentro de 3 años? Ahí tenemos que hacer una pausa. Y vamos a ver si nos ponemos un chinchín de... Sí, ahora ya, después ahora de la pausa vuelve. Después que habla más que yo. Todo el mundo lo más que ver, ponemos ahora. Gracias por continuar con Nación RD. Seguimos con este interesantísimo debate entre dos puntos de vista de cómo deben celebrarse las primarias de los partidos. Por un lado, nuestro queridísimo amigo Melvin Matos defiende la posición en la que nos inclinamos, yo particularmente, del padrón cerrado.
no permitir que el universo de los votantes opinen sobre la situación de un partido. Por el otro lado, el doctor Vázquez, José Miguel Vázquez, delegado del PRD ante la Junta Central Electoral, plantea lo contrario, plantea que sea el padrón abierto, pero transitoriamente hasta que la democracia dominicana vaya avanzando y vayamos madurando. Y caer en lo que Melvin propone, Y caer que exactamente. sea siempre cerrado. Sí, pero mi cuestionante es la siguiente. En el año 2004 ya hubo una ley, la ley 28604, que planteaba eso y el Pleno de la Junta Central de la Suprema Corte de Justicia, orando como sala constitucional, lo declaró inconstitucional esa ley. ¿No temen ustedes? Pero recuérdale a la teleaudiencia que decía esa ley. Bueno, Hasta a mí me lo tiene que recordar. en el año 2004, la Fundación Democracia y Desarrollo, que en ese momento presidía Julio César Castaño Guzmán, hoy presidente de la Junta Central Electoral, depositó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia solicitando la nulidad de la Ley 286-04, que establecía un sistema de elecciones primarias en los partidos. Esa ley decía que en el nivel presidencial, congresional y municipal, estas primarias se iban a celebrar de manera conjunta, como ahora se plantea, 4 meses antes de los comicios generales, Ahora se habla de en seis. el mismo de 6, en el mismo proceso que organiza la Junta Central Electoral, el mismo día, hora ¿Y el padrón cómo iba a y ser? usando los mismos el padrón correspondiente a la Junta. Es decir, que que el Usando presidente los de la códigos Junta en electorales. aquel momento inició una acción para que eso se declarara Inconstitucional. Y yo no me acordaba 2004. de eso, recuérdenos 2004, eso. Así sí. que una vez tuvimos una ley que sí apoyaba las La- primarias. Firmada ¿saben? por Hipólito Mejía. Pero lo se que declaró pasa- inconstitucional. Pero que yo no me inconstitucional. acordaba. Sí. Porque eso es lo que dice la Sí, sentencia. no. Brevemente, un punto antes de que usted nos define esa parte. La sentencia, la Suprema entendía que en ningún caso la ley podía afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de la situación establecida conforme a una legislación anterior. Y también decía que el nuevo sistema, es decir, el que fue derogado, implanta la ley facilitando obligaciones antidemocráticas en perjuicio de los más idóneos candidatos a cargos electivos. Es decir, que la Suprema consideró que menos participación de votantes era antidemocrático. Lo que pasa es que esa ley tuvo muchos elementos especiales. Lo primero que esa ley se promulgó unas horas antes de la toma de posesión del presidente Leonel Fernández y unas horas antes de la entrega del poder, el 15 de agosto del 2004. 4. ¿Y qué fecha tiene la sentencia? No tengo la... Eso, la fue vamos a posterior, buscar eso más. fue posterior No, a claro cuando que ya toma el... ¿Usted piensa que Hipólito tal vez el eso gobierno. medró en el Lógico- ánimo de la lógico Suprema, que era una lógico, ley de sí, última acomodada, instancia? que acomodada. era una ley acomodada. Pero ya las elecciones habían pasado. Entonces, Ya las elecciones habían pasado. Pero yo le voy a decir una pero- cosa, mire, pero a al veces, final, no, al pero final, Vázquez, eso ¿qué no- acomodo podía tener si Hipólito tiene la popularidad bajo? No, y no solamente Pero ese eso, no es si el ya, punto. El si ya punto entregó- aquí es- si ya estaba entregando el poder. El punto es, sí, el punto con esa ley es que se regía también en base a una constitución diferente a la del 2010 y a que no se trataba de la conformación de una ley especial como sería la ley Que ordinaria. no fue votada con es- mayoría calificada. exacto, que es la ley, No podía que es cambiar. la ley. Por eso esos fueron los puntos pero eso no altera en nada. No fue un es- asunto de concepto Sí, de lo no, que no, se no, está no, discutiendo. Pero lo no, que en está legislando absoluto. la Ahora ley bien, si es el alguien me proceso permite, de primaria. yo Eso es lo que está Pero se reconociendo. aprobó por una manera irregular. Yo brevemente podría plantear, miren, yo considero que lo más sano en estas circunstancias es las primarias conjuntas, simultáneas con el padrón de la Junta, si queremos ser sinceros y transparentarnos. No hay posibilidad de que los partidos de aquí al próximo año puedan conformar sus propios padrones, número uno. Número dos, si acaso existe una presión porque se considera perfecta las primarias separadas y cerradas, no hay problema. Yo pues le paso la carta y si es en pro de la democracia, hagámoslo. Pero no hay condición para que ocurra en estas elecciones. Por ende, nosotros formalmente entendemos que se debe legislar en estos momentos bajo la condición de unas primarias
abiertas con el padrón de la Junta, que es el que realmente existe, el que menos trauma va a ocasionar a esta debilitada concepción de partidos, a esta democracia, es la que menos trauma va a producir en estos momentos, y que se haga en función de un artículo transitorio en la cual pueda modificarse a la medida que las circunstancias sean propicias para la perfección del padrón cerrado. Palabras finales. Todos los transitorios generalmente quedan... No vamos a tener esa perdón. Todos los transitorios generalmente se quedan en el tiempo y se hacen definitivos. En segundo lugar, yo disiento del tema de la democracia dominicana, que tiene que madurar, etcétera. Ya nosotros somos una democracia madura. La República Dominicana tiene, desde el año 1966 para acá, eligiendo gobiernos civiles y madurando su sistema democrático. Y cada presidente durando 4 años. Pero no, déjame terminar, que el tiempo no me deja. Yo fui el protagonista, el abogado que llevó más de 300 casos del Tribunal Superior y va a seguir llevando más. Precisamente porque por la los gente, traumas que ocasionan no, traumas no. Óyeme, es por que no existe, perdóname, no existe por la inclinación de la gente a reclamar sus derechos. No, es que no eso existe, es diferente. Óyeme, que eso es parte del ejercicio democrático de la derrota y de la madurez de la democracia. La cultura del triunfalismo, que nadie entiende la derrota. Y por una dirección ejecutiva. Y todo el mundo respeta a las autoridades internas al momento de la decisión. Por las dos cosas, pero aquí es fundamental entender una cosa. Si estamos hoy discutiendo una nueva ley de partidos donde el financiamiento es fundamental y la transparencia y todo eso, es porque la democracia es madura. Y hay tiempo todavía para hacer unas elecciones muy buenas con el padrón de cada partido de aquí a 2 años y medio que estamos en el... hay tiempo. Hay tiempo. El calendario se puede hacer. Todo un problema de voluntad política. Bueno. Y tú estás frente a una ley que antes de fin de año será aprobada y entrará en vigor inmediatamente. Sí, bueno, así como nosotros comenzamos con un punto de vista y en la medida que el programa fue avanzando o lo fortalecimos o nos... También yo estoy seguro que la audiencia tiene su propio criterio. Han escuchado 2 posiciones, no porque sí, sino bien sustentadas, de por qué una cosa y por qué la otra. ¿Por qué un padrón abierto y por qué un padrón cerrado? Además, los partidos, mientras más chiquitos, más les gusta el padrón abierto. Oye, a propósito de partidos chiquitos, tiende a hacer desaparecer a los partidos pequeños. No, al revés. El padrón cerrado hace desaparecer a los partidos pequeños. Pero que tienen que desaparecer. Porque aquí no pueden, aquí no pueden haber 35 partidos. Aquí no pueden haber 35 partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, manteniendo un grupo de vagos de los fondos públicos que no tienen ni siquiera un 1% de representación. Esos partidos pequeños tienen que desaparecer. Pero esos partidos pequeños no tienen democracia interna. No, al revés, es un solo. Y el único que cobra los cuartos de la Junta y lo distribuye y se queda con ellos. El candidato, no hay primaria ahí. Partidos muy democráticos. ¿Cuál es el partido pequeño democrático? ¿Y qué momento para discutir con personas ¿Cuál es que el partido tienen pequeño democrático? argumentos? Es lo importante, que es personas que están diciendo cosas que hacen sentido. Usted puede o no estar de acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.